La semana pasada, examinamos la historia del origen del líder del culto más mortífero de América. Desde que era un niño, Jim Jones se sentía aislado de la comunidad que lo rodeaba. Ayudado por un impresionante intelecto, buena apariencia y una forma encantadora de hablar, se convirtió en predicador, primero en el granero de su infancia y más tarde en Indianápolis. Su objetivo era la justicia social. Su meta era tener la primera fraternidad racialmente integrada para ganar un número mayor de seguidores en América. Pero una vez que estableció su comunidad, intensificó su comportamiento megalómano, instituyendo increíbles sanaciones de fe para atraer a seguidores empobrecidos y desesperados, y creando una jerarquía de liderazgo basada en los gobiernos comunistas. A muchos se les concedieron puestos de poder, pero su verdadera autoridad residía en la lealtad a Jones. Así que se espiaron y apuñalaron por la espalda. Todo al servicio del bien mayor que Jim Jones les dijo que encarnaba. Su objetivo era crear una sociedad basada en la verdadera igualdad. Pero una paradoja guiaba esta misión. Esta sociedad solo era imaginada por Jones. En realidad, sus creencias eran más simples. Renunciaron a sus posesiones materiales. Dieron la mayor parte de sus ingresos al templo. Vivieron en comunidad y se casaron con quien Jones quisiera. Sus creencias eran hacer lo que Jones deseara, cuando él quería. Someterse a su voluntad para redimir el mundo a través de su visión distorsionada de una utopía socialista. El Templo del Pueblo pasó del cristianismo en Indiana al socialismo en California. Pero aún quedaba un último paso que dar. En una pesadilla fascista en las selvas de Guyana, donde su paranoico líder esperaba construir su utopía, el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, más conocido como Jonestown. Esta semana nos centraremos en el estilo de vida y las motivaciones de los feligreses del Templo del Pueblo, que en el pico de la membresía, a principios de los años 70, eran alrededor de 3,000. Trataremos de entender cómo Jones los controlaba e intentaremos comprender la postura final que llevó al mayor suicidio en masa de americanos en la historia. Para los miembros de más alto rango de la sede de San Francisco del Templo del Pueblo, parecía una noche normal. Fue a principios de los 70. Las cosas parecían estar mejorando. Jim Jones, con la ayuda de su mano derecha y asesor legal, Timothy Stone, se había abierto camino recientemente en el propio gobierno de la ciudad, impresionando al alcalde George Moscone y ganando el título de presidente de la Comisión de Vivienda. Inusualmente, Jim Jones había hecho una concesión especial para las celebraciones de la noche. Los miembros fueron animados a beber un poco de alcohol. Normalmente, tal comportamiento era condenado por el templo. La bebida representaba los excesos de la sociedad americana que tanto despreciaban. Pero la palabra de Jones era la ley y si decía que la bebida estaba permitida esta noche, estaba permitida. Además, aflojó un poco la atmósfera. La gente se volvió amigable, relajada. Otro lujo en el estilo de vida ascético de un miembro del templo. Pero como un sudario a la luz de la luna, Jim Jones subió al escenario, vestido con sus habituales ropas de terciopelo colorido y lentes oscuros de sol. La habitación se quedó en silencio. El estado de ánimo cambió de euforia a devoción, con un ligero trasfondo de miedo. Y como una revelación bíblica, el anuncio llegó. Jim Jones le dijo a su gente que todas sus bebidas habían sido envenenadas. Solo sería cuestión de tiempo hasta que estuvieran todos muertos. A los 5 minutos, varias personas al otro lado del salón de banquetes habían empezado a atragantarse y a toser, lo que parecía una señal de que los efectos se estaban acercando a todos ellos. Patty Cartmel, la supuesta espía de Jones, y una estimada líder de la comisión de planificación, corrió hacia la puerta. Algunos de los guardias impidieron que huyera. Jones le dijo a la multitud que sería inútil huir. Había adquirido una planta nuclear y tenía otro equipo listo para detonarla en San Francisco. Pronto, su parte de la costa de California se empaparía de radiación. El tiempo final del que Jim Jones se había quejado a menudo había llegado y los había salvado a todos de un inmenso sufrimiento al quitarles la vida ahora. Nadie más se movió.
aunque los ataques de todos a su alrededor se volvieron más y más dramáticos. Demasiado dramático, de hecho. Después de casi media hora de horror silencioso, Jones sonrió. La verdad salió a la luz. Estaba mintiendo. Nadie había sido envenenado. Los pocos que tosían y se atragantaban junto con Patty Cartwell habían actuado. Y algunos bastante mal. Todo esto había sido una prueba a los ojos de... Los seguidores habían aceptado su destino. Jones había logrado sentar las bases de lo que llamó suicidio revolucionario. Este fue un término tomado libremente del líder de los Panteras Negras, Huey Newton. Pero Jones distorsionó su significado cuando lo comunicó a sus seguidores esa noche y en muchas noches posteriores. La definición de Newton de suicidio revolucionario era simplemente afirmar que los oprimidos deben levantarse para luchar contra sus opresores, incluso si esto significara la propia muerte. Pero en su mente, el término se volvió literal. Les dijo a sus seguidores que tenían un arma sobre su creciente número de opresores. En cualquier momento, si Jones les decía que estaban acorralados, todavía había una salida. Podrían tomar el control de sus vidas, acabando con ellas. A los ojos de Jim Jones, esta fue la última postura y actuación. Toda su vida era una actuación en este punto. Así que este tipo de clímax hizo honor a su sentimiento del drama. Pero sus seguidores creían que sí era posible un cambio social radical y que se podía lograr con sus manos. No era un juego mental que estaban jugando con ellos mismos. La ex miembro Deborah Lighton hablaba de esto con sus propias palabras. Esta noche en el salón de banquetes de California, nadie se movió cuando se enteró que podría morir. Entrevistas posteriores revelan que menos de la mitad de la sala creía que habían sido envenenados. Estaban acostumbrados a las extravagantes pruebas de creencia de Jones. Como siempre dijo, el fin justifica los medios. Jim Jones nunca quiso matarlos, solo lo hacía para probar la fortaleza de sus almas. Para muchos en esa sala, y muchos fuera de ella que pronto serían atraídos a las selvas de Guyana, eso resultó ser una decisión inadecuada. Jones estaba listo para matar, y trágicamente, muchos estaban listos para morir por él. Bob Houston y Joyce Shaw fueron dos de los muchos que confiaron demasiado en Jones. En 1973, Bob Houston ya estaba casado y con 2 hijos, cuando Jim Jones le dijo que creía que lo mejor era anular ese matrimonio. Y a cambio, le sugirió que Houston se casara con Joyce. Esta no fue la primera o última vez que Jones ordenó a sus seguidores que se casaran entre sí. Este casamiento se usaba para desestabilizar a la gente. Jones quitaba a los familiares y les daba lo que creía que era el superior. Fueron expuestos a nuevas experiencias que eran aparentemente ordenadas por el Dios encarnado en Jim Jones. Al principio, Houston y Joyce no se amaban realmente. De hecho, apenas se conocían. Pero aún así, siguieron las órdenes. En 1974 se casaron y formaron una típica casa del templo del pueblo para esta época en San Francisco. Durante décadas, Jones había llamado a este estilo de vida comunal. Eran comunistas después de todo. Así la palabra no se escucharía sucia o comunista. Más de 12 personas vivían bajo el techo de Houston y Shaw, incluyendo al menos otros 4 niños, fuera de los 2 hijos biológicos de Houston. Todos compartían todo, según las instrucciones de Jones. Eso significaba que los hijos de un extraño recibían tanta atención como los de Houston. Se suponía que todos eran iguales, como la propia familia arcoíris. Más de 45 propiedades en el área del condado de Mendocino funcionaban como casas comunales para el templo del pueblo. Había muchas unidades similares cerca de Los Ángeles. Jones percibió correctamente que su membresía había alcanzado un pico a principios de la década de 1970, flotando alrededor de 3,000 personas. El fomento de la vida en común fue una estrategia para profundizar la lealtad de los que ya estaban involucrados en el templo. Fomentaba un sentido de lucha y logro mutuos. Juntos podían vivir libres de los compromisos de la vida moderna e industrializada. Si se marcharan ahora, sería como abandonar una familia de la que habían llegado a depender. Dado que gran parte del final del templo provenía de miembros discapacitados y ancianos,
que transmitían sus cheques de discapacidad y seguridad social casi en su totalidad, Jones quería asegurarse de que la generación más joven se mantuviera controlada para hacer lo mismo cuando llegaran a la vejez. Incluso cuando Jones planificó la migración masiva a Guyana, era importante mantener las apariencias en los Estados Unidos. Para mantener su liderazgo, la gente de la sede de San Francisco recibió el tratamiento más duro. La disciplina física fue fomentada por el Comité de Liderazgo, lo que había comenzado a finales de los 60 con ligeros azotes y reprimendas para los niños, se había tornado en algo más siniestro. Los líderes del templo, incluyendo al propio Jones, solían divertirse golpeando con palas a los niños y adolescentes desobedientes. En casos más extremos, celebraban combates de boxeo entre miembros adultos, a menudo con Jones en el público, riendo y animando todo el tiempo, mientras los miembros se golpeaban para su placer. Sin embargo, ninguna de esas técnicas disciplinarias fue tan efectiva como la exclusión o el juicio de los líderes de la Comisión de Planificación. Bob Houston es otro ejemplo. Houston realmente creía en la causa socialista e investigó más de lo que Jim Jones hizo. Esto siempre lo molestó. Cuando Houston hablaba en las reuniones, cuestionando la lectura de su teoría, Jones se reía. Y a espaldas de Houston, difundió rumores sobre la alta opinión que este seguidor, en particular, tenía de sí mismo. Jones creó una reputación de Houston de soberbio, como alguien que pensaba que era más inteligente que otros miembros. Ese era todo el combustible que muchos necesitaban para atacar a Houston. Destrozarían públicamente su ego y le hablarían con desprecio, todo en un esfuerzo por apaciguar a Jones y demostrar su lealtad. Este tratamiento llevó a varias personas a la deserción. La semana pasada vimos brevemente el caso de los 8 revolucionarios. Un grupo de 8, que en su mayoría jóvenes, miembros del templo desertaron a principios de los 70. Dentro de este grupo estaba Jim Cobb. Fue llevado al templo de niño cuando Jones afirmó curar milagrosamente una enfermedad auditiva para el pequeño, un futuro líder dentro del templo. Ahora toda la familia extendida de Cobb había sido introducida en el templo. Cobb sirvió lealmente como líder juvenil hasta que finalmente comenzó a librarse de su hechizo. Debido a su lealtad, Cobb fue testigo de primera mano del abuso físico y psicológico que Jones repartía. Poco a poco, su opinión sobre el hombre, por el que una vez sintió veneración, cambió a resentimiento. La deserción de Cobb fue solo una de las muchas profecías de Jones que habían resultado ser erróneas. La guerra nuclear no había comenzado en 1967. Tampoco comenzó en 1973. Las consecuencias volvían a casa, y mantener las apariencias no iba a durar mucho más tiempo. Más seguidores fueron enviados a Jonestown, incluyendo al único hijo biológico de James y Marceline Jones, el resentido Stephen Jones. Durante años había visto a su padre descuidar a su verdadera familia y engañar a su madre. Incluso intentó suicidarse 2 veces con el repertorio de drogas de su padre. En un último esfuerzo por mantener su lealtad a la familia, Marceline estuvo de acuerdo en que Stephen debería darle una oportunidad a Jonestown. Tal vez allí podría encontrar su propósito. Algunas misiones locales se oponían a Jones. Lo recordaban en su época en los años 60 en Sudamérica y sabían que era un charlatán. Pero los discípulos de Cristo, la Iglesia Cristiana Nacional a la que el Templo del Pueblo pagaba cuotas, avalaban su legitimidad. Los campesinos llegaron un año antes que la mayoría de los equipos agrícolas, en 1974. Al principio, solo había unas 30 o 40 personas, y estaban molestos. Guyana no era el paraíso que Jones había prometido. La tierra para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo estaba lejos de la capital de Georgetown. Incluso era un largo viaje desde el cercano pueblo de Port Kaituma. Además, el suelo era pobre e inmanejable. Nada crecía. Durante estos 2 primeros años, cuando ocasionalmente hacían viajes a su paraíso en construcción, compraba frutas y verduras en el mercado de Kaituma y hacía videos de propaganda mostrando los productos como si hubieran sido cultivados en Jonestown. Aún así, creían en lo que hacían y creían en él. Cada noche se reunían para dar gracias a Jim Jones. El ritual se conocía como los 3 milagros. Cada seguidor citaba 3 ejemplos del día en el que Jones había usado sus habilidades divinas para ayudarlos
o protegerlos de alguna manera. Afortunadamente para Jones, el agotador trabajo de construcción y limpieza de campos en Guyana ocasionaba muchos milagros. Si una rama caía junto a uno de ellos o un proyecto de viviendas se derrumbaba justo después de que saliera de ella, el mérito era de Jones. Incluso cuando estaba lejos en San Francisco, él velaba por sus intereses. Y por la noche, cuando la oscuridad caía sobre la jungla y la paz llegaba a los trabajadores, parecían sentirse un poco en el paraíso. Pero llegó el año 1976. Primero vino una muerte misteriosa. Bob Houston fue encontrado al lado de las vías del tren en las afueras de San Francisco. Joyce y el padre de Bob, Sam, fueron inflexibles. Bob nunca se habría quitado la vida. Amaba demasiado a sus dos hijos. Sospechaban que Jones había ordenado la muerte después de que Joyce confesara que quería dejar el templo. Houston, siempre el buen soldado, informó de esto al encargado. Joyce pensó que Jones decidió eliminar a Bob para asustarla y se quedara a mantener a los niños en su casa comunal. Aunque este misterio nunca se resolvió, una cosa es segura. Esto fue obra de Jones y todo salió completamente mal. Entonces, Sam Houston escribió una carta a su congresista, Leo Ryan, donde antes solo comunidades legales y periodísticas amarillistas estaban preocupadas por el lado oscuro del templo del pueblo. Ahora una coalición comenzó a formarse bajo la bandera del congresista Ryan. Pero a los ojos de Jim Jones, este evento fue secundario a una crisis mucho más grande. Grace Stowen, la esposa de Timothy Stowen, el apoderado político de Jones, desertó del templo del pueblo en 1976. Sin embargo, es importante recordar que el hijo de Grace y Tim, John Victor, era un niño de dos mundos. Al nacer, Jones le había pedido a Tim que le cediera la paternidad del niño. John Victor era legalmente el hijo de Grace Stone y Jim Jones, aunque los dos nunca habían compartido una cama. Cuando Grace dejó el templo, tuvo que abandonar ahí a John Victor. Pero Grace se dio cuenta rápidamente que su hijo se estaba volviendo contra ella, así que decidió demandar la custodia. A pesar de las graves consecuencias, Grace Stowen estaba dispuesta a luchar atravesando el velo sagrado del templo del pueblo y dejando que sus secretos salieran a la luz. Como si fuera decretado por el destino, otra oposición fue fomentada simultáneamente en San Francisco. El reportero del Chronicle, Marcus Kilduff, tomó la batuta periodística dejada por los reporteros del Examiner 4 años antes. Quería escribir una investigación profunda acerca del templo del pueblo y publicarla en el Nuevo Oeste. La amenaza de la exposición empujó a Jim Jones al límite, agarró a John Victor y voló a Guyana cerca de los inicios de 1977. Jim Jones nunca volvería a América. Desde este punto en adelante, pasaría sus sermones y mensajes a los miembros de los Estados Unidos por la radio. Les dijo que había una conspiración contra el templo del pueblo. El gobierno de Estados Unidos y sus representantes querían detener a sus honorables idealistas socialistas en su destino. Sus amigos políticos, como George Moscone, no podían creerlo. Su comisionado de vivienda nunca abandonaría el país. Pero Jones renunció oficialmente al cargo en 1977. Ahora se centraba en el futuro. Su atención en su totalidad estaba en Jonestown. Comenzaron los planes para una migración masiva. Jones quería llevar a tantos miembros a Guyana lo más rápido posible. La velocidad de construcción fue incrementada imprudentemente. Los trabajadores conducían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 días a la semana. Las instalaciones diseñadas para albergar a 10 o 12 personas necesitarían ahora albergar al menos 40. Mientras tanto, líderes como Archie I. James y la esposa de Jones, Marceline, reunieron recursos para la migración. Tenían dinero para transportar 2 grandes grupos de 450 cada uno a Guyana. Después de eso, esperaban sacar por lo menos 100 personas al mes con el objetivo de la reubicación completa para agosto de 1977. Nunca llegaron a realizar esas estimaciones, ya que las presiones legales contra Jones aumentaron. Se volvieron paranoicos con el hecho de que las oficinas americanas de inmigración fueran vigiladas por las autoridades. Aún así,
El Templo del Pueblo logró trasladar más de 1,000 miembros a Jonestown en septiembre de 1977. Muchos dejaron a sus familias sin avisar, al amparo de la noche. Otros huyeron primero a la costa este, donde esperaban cubrir sus huellas con una elaborada serie de escalas en avión hacia Guyana. Claro que tenían miedo, pero a Dios, y más importante aún, Jim Jones estaba de su lado. ¿Y qué espectáculo verían mientras se dirigían por el camino accidentado de Port Kaituma a las puertas de Jonestown? Sobre la entrada colgaba un cartel dándoles la bienvenida al proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Luego pasaban por el control de seguridad. Las armas habían sido introducidas de contrabando en Guyana a través de una astuta comunicación por radio entre el cuartel general del templo en Georgetown y San Francisco. Considerado el intercambio de Biblias de San Francisco, estas Biblias eran en realidad ametralladoras. Un espectáculo de bienvenida para los viajeros paranoicos en su camino hacia la utopía. Finalmente, surgía un claro retrato de Jonestown. Había acres de plantaciones de plátanos y campos de cultivo. El complejo comenzaba con un gran edificio, el comedor. Había duchas y un camino que llevaba al corazón palpitante del proyecto. El pabellón, un enorme espacio de reunión cubierto por un protector de metal para la lluvia. Había 5 dormitorios separados por género. Había grupos de casas para las familias comunales. Había una guardería, una escuela y una sala de radio. Detrás de todos los dormitorios había una amplia zona de recreo. Y las joyas de la corona eran la Casa Este, diseñada para visitantes nocturnos, y la Casa Oeste, donde Jones y su familia vivían. Con todo, parecía un hogar perfecto para el Templo del Pueblo. Después de largos y arduos viajes al extranjero, finalmente los seguidores tenían un nuevo comienzo. Sin embargo, solo tomaba una semana para que la atmósfera se amargara. Unos meses antes, Tim Stowen había llegado a Guyana para ayudar a aliviar las tensiones políticas entre el templo y el gobierno nacional de Georgetown. Pero también anhelaba ver a John Victor, su hijo. Desde la deserción de Grace, Jones había estado excluyendo a Stowen de las reuniones. Stowen sospechaba que Jones planeaba poner a Victor en contra de sus padres. Durante su estancia en Jonestown a principios de 1977, Stowen fue vigilado por todos en Jonestown. Tim trató de no actuar de forma sospechosa. No tenía planes de secuestrar a su hijo por la noche, pero la cercanía de John Victor con Jim Jones le molestaba. Y aunque se había divorciado de Grace hacía años, todavía sentía como si la hubiera traicionado. Cuando Tim Stowen dejó Jonestown, Jones ordenó a sus espías que lo vigilaran, pero se les escapó, volando a Inglaterra y luego abordando un vuelo de regreso a Estados Unidos. Cuando lo volvió a ver, era demasiado tarde. Tim se había unido a su ex esposa Grace en su demanda de paternidad. El teniente más leal y útil de su vida se había convertido en el enemigo público número 1. El 7 de septiembre de 1977, Jim Jones convocó a su recién reclutada horda bajo el pabellón. Anunció la traición de los Stowen y le dijo a todos que habían enviado a una autoridad legal a Guyana para arrestar a Jim Jones y reclamar a John Victor. Esa noche Jim Jones sacó un viejo truco del sombrero. Organizó un ataque a su casa del oeste a través del sistema policíaco. Anunció que había curado sus graves heridas, pero no se podía negar la verdad. Jonestown estaba bajo asedio. Durante los siguientes 6 días, Jones no permitió el descanso de sus seguidores. Le dijo a todo el mundo que una fuerza de ataque encubierta había sido enviada para capturarlo y matarlos a todos. En medio de este asedio imaginario, Jones reunió a los miembros del templo bajo el pabellón. Con tristeza en su voz, les dijo a todos que estaban llegando a un punto de inflexión. Aquellos que habían estado en San Francisco aquella terrible noche, unos años antes, reconocían hacia dónde iban sus palabras. Jones volvió a su idea del suicidio revolucionario. Stephen Jones fue capaz de luchar contra los impulsos de su padre y detener el imaginario asedio de septiembre de 1977. Pero las llamadas de Jim Jones al suicidio revolucionario no terminaron. Cada vez que sonaba una voz por los parlantes del lugar,
El culto se reunía bajo el pabellón. Jones cantaba una serenata sobre el potencial y el poder de suicidarse por la causa. La gente haría preguntas y él carismáticamente los convencía, diciéndoles que no había mayor gesto que el suicidio coordinado. Estos eventos llegaron a ser conocidos como las Noches Blancas. Durante horas, en lo profundo de la noche, aterrorizaba a sus seguidores haciéndoles creer que estaban a horas de la muerte. La exresidente de Jonestown, Deborah Lighton, dijo: Y sin embargo, cada vez la Noche Blanca terminaba, al igual que el asedio imaginario. Jones enviaba a sus seguidores de vuelta a sus vidas cotidianas en Jonestown, incluso dándoles un día libre para recuperarse psicológicamente. Pero los preparaba de todas formas. Después de una noche blanca, Jones elogiaba la lealtad de sus seguidores, diciéndoles que estaban ejerciendo la fuerza de su voluntad. Solo con una fuerte voluntad podrían derrotar a las fuerzas que se reunían contra ellos. Este fue un claro ejemplo de condicionamiento psicológico. La repetición de este proceso una y otra vez introdujo la absurda idea de un suicidio revolucionario en la normalidad. Llegar al borde de la muerte se convirtió en una rutina. Era teórico por ahora. Muchos se tomaron con seriedad, enorgulleciéndose de la capacidad de soportar las noches blancas, pero otros se fatigaron con el tormento psicológico regular. La atmósfera de Jonestown continuó cayendo en la locura cuando 1978 amaneció con una tragedia en la vida de Jim Jones. Lynetta Jones, su amada madre, a la que había idolatrado desde su nacimiento, falleció en Jonestown. El mismo Jim Jones sufrió una dramática transformación. Ganó una cantidad considerable de peso y comenzó a permitirse un uso más secreto de las drogas. Las cosas llegaron a un punto crítico en una noche blanca a principios de 1978. Después de horas de su habitual conferencia, le dijo a su gente que esta noche era realmente la noche. Bebidas de jugo fueron llevadas al pabellón. Jones les dijo que llenaran sus copas y bebieran, y la gente lo hizo. Así que, incluso en este punto, en 1978, la tragedia estaba a un latido del corazón. Stephen Jones tuvo que intervenir de nuevo y decirle a todos que el jugo no estaba envenenado. Esta fue otra prueba, otra noche blanca a la que sobrevivirían. Pero Jones ya había ido más allá. Marceline, Stephen, Archie y algunos otros lo sabían. Tenía que haber un cambio en el liderazgo, o de lo contrario podría ser demasiado tarde. Mientras tanto, en Estados Unidos, el grupo que esperaba revelar la verdad sobre Jim Jones recibió un testimonio brutal. El reportero Tim Reiterman, que más tarde escribiría la renombrada biografía del Templo del Pueblo, Raven, entró en contacto con un desertor del templo llamado Leon Broussard. Broussard era de San Francisco. Los miembros del templo descubrieron a Broussard viviendo en las calles y le prometieron libertad y salud en Jonestown. Él aceptó la oferta. La verdad era mucho más desquiciada, dijo Broussard a Reiterman. Jones se había convertido en una especie de dictador. Sus guardias armados patrullaban el terreno buscando los puntos débiles de la fuerza de trabajo diaria. Broussard se convirtió en un objetivo. Jones y sus hombres vertían sermones sobre él, sobre cómo el templo lo había salvado, y ahora él les pagaba con una pobre ética de trabajo. Le retuvieron alimentos, disminuyeron aún más su capacidad de trabajar. Los azotes públicos adquirieron un aspecto más tribal, a menudo realizados al aire libre bajo el pabellón. Sin embargo, lo que más preocupó a Reiterman y a los otros investigadores fue la mención de Broussard sobre una fosa, un agujero en el suelo donde los delincuentes reincidentes eran enviados a trabajar en condiciones de soledad sin comida o atención médica para sus lesiones. Broussard escapó bajo la noche. Los ayudantes del templo en la capital guyanesa lo atraparon tratando de salir del país. No queriendo alterar sus relaciones con el gobierno local, le compraron un boleto de regreso a casa como una muestra de buena voluntad. Aunque su testimonio no pudo ser verificado, el equipo de investigación, los parientes preocupados y la oficina del congresista Leo Ryan fueron puestos en aviso. Ryan comenzó a buscar opciones. Su objetivo final era visitar Jonestown él mismo. En el asentamiento del pueblo, 1978 tuvo un comienzo terrible.
Jones se había retirado completamente de la visibilidad en este punto, escondiéndose en su casa oeste y solo ocasionalmente ofreciendo absurdas condenas o actuaciones inútiles sobre su estado de salud por el sistema de megafonía. La vida había adquirido una calidad absurda en su totalidad. Por ejemplo, los niños en el preescolar tenían lecciones de ortografía diseñadas por Jones, mientras que Marceline se esforzaba por dar a los niños lecciones reales. Se vio obligada a hacerles deletrear frases en las que se declaraban guerrilleros socialistas o frases que declaraban a Timothy Stone un traidor violento y peligroso a su causa. Jones estaba creando sus propios libros de historia. Mientras tanto, los adultos recibían lecciones grupales sobre el idioma ruso. Algunos asumieron que esto era una preparación para el siguiente paso de su viaje. Jim Jones iba a llevarlos a la verdadera libertad en la URSS. Pero la libertad ya no era uno de los principales intereses de Jones. El reportero Tim Ritterman lo describió mejor en su libro Raven. Como el templo, la mayoría de las sectas establecen metas inalcanzables como el cielo en la tierra, porque si se cumple la meta, la organización estaría sin una justificación de su existencia. La secta se esfuerza por preservar un estado mental con fronteras defendibles. Como en el templo, las violaciones más significativas de las fronteras del culto son las deserciones de los traidores y las investigaciones del enemigo exterior. Esta visión alarmista es promovida por un líder carismático que constantemente pide a sus seguidores que empujen un creciente monstruo de paranoia. Este líder define la realidad y hace todas las reglas. La definición de realidad de Jim Jones era una locura, pero aislados en Jonestown, los seguidores no tenían alguna forma de medir cuán lejos los estaba llevando. El testimonio de Broussard hablaba sobre el dinero. Los leales de Jones escogían a los que parecían menos devotos y los forzaban a trabajar en equipos de trabajo duro conocidos como unidades de servicio público. Jones quería que los más peligrosos estuvieran agotados, y si bien esto no funcionó en el caso de Broussard, mantuvo a otros en línea. La creciente paranoia de Jones era que el gobierno americano iba a ir por él por una razón específica: el niño John Victor Stone. Jones les inculcó la idea de que si bien los ponía en riesgo a todos con los supuestos ataques norteamericanos, en realidad solo protegía a John Victor. Escribió un mensaje al presidente Jimmy Carter, presentando su caso como el padre legítimo de John Victor. Es poco probable que Jones fuera tan iluso como para creer que todavía podía compartir correspondencia con el presidente. Pero la muestra de su ambición era todo lo que importaba. Jones seguía luchando por sus seguidores en el mayor campo de batalla existente, el sistema político americano, y estaba creando una narrativa épica para que todo el mundo la creyera. Pero sabía que no podía volver a casa por las innumerables instancias legales y periodísticas que ya se preparaban para discutir su verdadera personalidad. Usó a John Victor, de apenas 7 años, como peón y chivo expiatorio. Tampoco permitía que otros escribieran o llamaran a casa. Cuando se les permitía usar la sala de radio, estaba muy vigilada. Nada pasaría desapercibido para los líderes del templo, especialmente después de la deserción de Broussard. Los avergonzó para que guardaran silencio. Les compartimos una cita de Jones. Algunos de ustedes me rompen el corazón. Aquí me siento con una temperatura de 105 grados. Y algunos de ustedes no quieren hacer mucho negándose a guardar una estampilla en su sobre. No tengo palabras. No tengo malditas palabras. Incluso dijo a sus seguidores que el gobierno guyanés les dispararía si intentaban volver a Georgetown sin su permiso. Desde el 7 de septiembre de 1977, la mentalidad de asedio nunca terminó realmente y estaba destruyendo la mente de otros, aparte de Jones. Unos meses después, en 1978, Ricky Johnson, de 18 años, descubrió que su novia, otra residente de Jonestown, le había engañado, quizás incluso por órdenes de Jones. Corrió hacia el arbusto que rodeaba el complejo e intentó suicidarse bebiendo gasolina. Por culpa y vergüenza, su novia trató de hacer lo mismo. Fueron descubiertos y se apresuraron a recibir tratamiento médico a puerta cerrada.
Jones habló a su gente con gran solemnidad. Afirmó que él personalmente había salvado la vida de ambos, pero que nunca lo haría de nuevo. Sus habilidades milagrosas no serían usadas en nadie que intentara cometer un suicidio tan egoísta. En su lugar, animó a los que luchaban por entrar en la unidad de cuidados intensivos, otro nuevo invento. Una de las cabañas médicas había sido convertida en esta unidad de cuidado exterior. Dentro, con su enfermizo y leal médico Larry Schatz, almacenaban una verdadera farmacia de poderosos medicamentos. La unidad tenía más de 10,000 dosis inyectables de Thorazine, un antipsicótico, junto con otras 1,000 píldoras. Tenía 20,000 dosis del analgésico Demerol y 5,000 dosis de Valium. Tenía reservas de morfina, Quaaludes, píldoras adictivas para dormir y tranquilizantes quirúrgicos. Jones y Schatz diluían la desagradable y peligrosa vida de la secta. Convirtieron a los seguidores en zombis vivos. Jones ya no era un senador. Oficialmente, era un fascista. Cuando el hijo de Jones, Stephan, se dio cuenta de lo que realmente pasaba dentro de la unidad, quiso parar a su padre. Las cosas no podían seguir así. Jonestown le había dado un propósito durante un tiempo, pero la personalidad de su padre solo se había degradado aún más y su obsesivo control en Jonestown lo había llegado a vivir una completa psicosis. Pero un golpe violento era lo último que Jonestown necesitaba para mantenerse relativamente estable. Puso sus esperanzas en durar más tiempo que Jones. Su padre parecía cada vez más enfermo. Incluso Caroline le dijo a Stephan que lo apoyaría como líder cuando llegara el último día de Jones. Así que Stephan Jones esperó. Ocupó su tiempo tratando de mantener a los demás felices y sanos, incluyendo a su hermano menor Tim. Formaron un equipo de baloncesto de Jonestown y fueron aceptados en un torneo en Georgetown. Por supuesto, Jones no quería que se fueran, pero Marceline se las arregló para convencerlo de que dejara ir a sus hijos. Stephan necesitaba un tiempo libre. Georgetown serían unas buenas vacaciones. Así que a principios de noviembre de 1978, Stephan y el equipo hicieron las maletas y se fueron de Jonestown. Nunca volverían. De vuelta en América, los preparativos habían comenzado, finalmente, para la primera y única expedición exterior a Jonestown. Debido a las quejas y temores de sus electores, el congresista Leo Ryan había recibido permiso del Congreso para hacer un viaje de investigación a Guyana para comprobar el bienestar de los estadounidenses en Jonestown. Al acercarse la fecha, Jim Jones se dio cuenta de que no había forma real de mantener a Ryan fuera de Jonestown a menos que estuviera dispuesto a resistirse físicamente. Ryan estaba respaldado por órdenes del gobierno de los Estados Unidos, y los habitantes de Jonestown seguían siendo ciudadanos de los Estados Unidos. Jones dijo a sus seguidores que esta era otra prueba de fe, con la esperanza de evitar que el mayor número posible de personas desertara. Pero tal vez, en algún momento profundo, comenzó a formar otro plan, uno que solo él conocía. Junto con el congresista Leo Ryan, había un equipo de reporteros, incluyendo al autor de Raven, Tim Ritterman, y un equipo de noticias de la NBC. La misión de investigación también estuvo acompañada por un pequeño grupo de parientes preocupados, incluyendo miembros de la familia de Bob Houston, con la esperanza de ver cómo estaban sus hijas y el ex líder juvenil del templo, Jim Cobb. Incluso fue Tim Stone, aunque permanecería en Georgetown, lejos de la ira de Jim Jones. El 15 de noviembre, su avión aterrizó en Georgetown. 2 días después, en la tarde del 17 de noviembre, volaron a Puerto Kaituma y fueron escoltados por un convoy del templo hacia el propio proyecto agrícola. No había armas a la vista en la caseta de seguridad. Jones había ordenado que todas las armas fueran guardadas bajo llave. En lugar de un páramo, la misión fue recibida por una fiesta bajo el pabellón con comida y música. Incluso Jim Jones asistió viendo cómo la gente bailaba y cantaba para los nuevos visitantes, lo opuesto a una noche blanca. Un estandarte colgaba sobre sus cabezas leyendo: aquellos que no recuerdan el pasado estarán condenados a repetirlo. Ryan y los reporteros fueron inundados por miembros del templo que cantaban alabanzas de Jonestown y a su amado líder.
Cuando Ryan se paró frente al grupo para dar un discurso él mismo, incluso él tuvo que admitir que esto no era lo que esperaban. Les dijo que parece que Jonestown había sido una experiencia muy positiva para muchos, y se alegró por ello. Ritterman y sus compañeros no estaban tan convencidos. Aprovecharon la oportunidad de acorralar a Jones para una entrevista, delante de todos, donde no podía ponerse demasiado a la defensiva. Cuando se le presionó sobre cómo Jonestown representa los valores socialistas, Jones admitió: es un reflejo de lo que yo pensaba que era lo mejor. Trajo a John Victor para decirle a todos que era feliz aquí. No quería volver a casa con Grace y Tim. Jones solo podía encogerse de hombros. Lamentó que la misión hubiera sido una pérdida de tiempo. Jonestown era un lugar feliz. Pero cuando Ryan preguntó si podía pasar la noche en Jonestown en lugar de hacer el largo viaje de vuelta a Port Kaituma, Jones se negó. Les dijo que no había suficiente espacio, incluso cuando insistieron, diciendo que podían dormir bajo el pabellón. Él se mantuvo firme. Deben irse por la noche. El grupo se reunió y regresó en su convoy a Kaituma. Ya a salvo en Jonestown, un reportero se acercó a Reiterman y le mostró un papel que le pasaron durante la celebración. Era un mensaje. Vernon Gosney y Monica Bagby, por favor, ayúdennos a salir de Jonestown. Esta fue la primera señal de que las cosas no eran tan perfectas en el paraíso después de todo. En total, más de una docena de personas se acercaron encubiertamente a diferentes miembros de su equipo durante la noche. Ryan volvió a la carga. El grupo regresó en la mañana del 18 y el secreto salió a la luz. El grupo de Ryan se llevaría al menos una docena de desertores de Jonestown. Tristemente, esto no incluía a las dos hijas de Bob Houston. Se tomaron una foto sonriente con Ryan y sus familiares, pero dijeron que querían quedarse en Guyana. Durante sus últimas entrevistas, Jones parecía estar agotado de demostrar tanta energía y entusiasmo. Trató de actuar con calma, diciendo a los desertores que siempre tendrán un lugar ahí si decidían regresar. Reiterman y los otros notaron a Jones susurrando a los principales tenientes como Jack Beam y Patty Cartmel durante la tarde, mientras Ryan reunía a los desertores para salir. Cartmel hizo una contundente declaración. Nadie se ha ido nunca. Jim Jones nunca ha expresado nada más que amor. He estado con él 21 años. He estado aquí 18 meses. Este lugar es el mundo entero para mí. Representa todo lo que es amable y cariñoso. Él tiene una falla. Su corazón es demasiado grande. Las últimas palabras de Jones a los reporteros llevaban un trasfondo de inquietud. Lamento que estemos siendo destruidos desde adentro. Todo lo que queremos es que nos dejen en paz. Seguiré intentándolo. El tiempo dirá si tendré éxito. Los desertores fueron llevados hacia el convoy de la misión de investigación. Ryan dio una última vuelta por el pabellón, lleno de confianza, con la esperanza de recoger a los rezagados. Jones lo observó desde la distancia. De repente, el miembro de la secta, Don Sly, corrió entre la multitud, con una cuchilla casera desenvainada. Se puso detrás de Ryan, abriendo la camisa del congresista y poniéndole la cuchilla en la garganta. Mientras los aliados de Ryan corrían hacia el pabellón, los seguidores más tranquilos del templo se las arreglaron para alejar a Sly del congresista. Sin embargo, se notó que Jim Jones observó el evento inmóvil, tranquilo y silencioso. Aniquilada la confianza, Ryan ordenó al equipo que abordara el convoy con el número actual de desertores. Jones aseguró tranquilamente a Ryan que Sly sería enviado a las autoridades guyanesas para ser castigado. En este punto, el equipo solo quería sacar a los desertores de ahí. Algunos de los desertores lloraron, señalando hacia Jonestown, diciendo que había otros que querían irse, que tenían demasiado miedo de hablar. En el último minuto, el seguidor Larry Layton se subió al camión en el que viajaba Reiterman. Les dijo que él también quería irse. La operadora general de Georgetown, Sharon Amos, recibió un mensaje codificado de Jonestown. Debía recoger el mayor número de armas posible y vengarse de los enemigos. Amos y los demás tomaron esto como un mensaje para encontrar y matar a Tim Stowen en su hotel en Georgetown.
Amos estaba listo para actuar, pero Stefan le dijo que se detuviera. Jones había dado órdenes drásticas antes, como lo hizo durante las noches blancas. Stefan quería ir a Georgetown y averiguar qué pasaba con la misión de investigación antes de que hicieran algo. La misión de investigación todavía estaba en Puerto Kaituma. Habían llamado a un segundo avión para recoger a todas las personas que se habían sumado. Cuando el avión finalmente llegó, el grupo se dividió en 2 grupos más pequeños para el embarque. El ambiente estaba cargado. El estado de ánimo era tenso. El comportamiento hostil de Layton continuó, y los guardias del templo, que llevaron sus camiones a la pista de aterrizaje, miraron a los desertores. Entonces, 2 camiones más aparecieron en el horizonte dirigiéndose a la pista de aterrizaje. Uno de los reporteros notó que los hombres del camión llevaban armas. ¿Era esto una táctica más para asustarlos? Tristemente, las tácticas de miedo de Jim Jones finalmente terminaron. Ahora, lo único que quedaba era terror verdadero. Cuando los camiones de Temple abrieron fuego, el leal seguidor, Larry Layton, se abalanzó sobre el piloto del segundo avión tratando de someterlo. Eso era un asalto. Jim Jones no quería que ninguno de ellos saliera vivo. El congresista Leo Ryan, el reportero Don Harris, el camarógrafo Bob Brown, el fotógrafo Will Robinson y la desertora Patricia Parks fueron asesinados en minutos. Casi todos, incluyendo a Reiterman, resultaron heridos. Los demás se zambulleron en los pantanos que rodeaban la pista de aterrizaje. Otro reportero, Steve Sung, se hizo el muerto en uno de los aviones. Pasaron algunos minutos más y el tiroteo se calmó. Los camiones del templo huyeron cuando las fuerzas policiales guyanesas llegaron. Larry Layton se quedó atrás, inconsciente, después de que el piloto se defendiera. Los supervivientes salieron de su escondite para escapar. De repente, una pesadilla había descendido sobre la misión. Los habitantes de Port Kaituma interrogaron a Ritterman y a los que aún podían hablar, mientras los heridos eran atendidos en la medida de lo posible. Los supervivientes de la misión prometieron a los guyaneses que no eran espías de la CIA, como el templo había advertido. Ya sospechando de Jim Jones y su culto, no se necesitó mucho para convencer a los habitantes locales que el templo del pueblo era una mala presencia en el lugar. Arriesgando sus propias vidas, los locales llevaron a los sobrevivientes a esconderse en Puerto Kaituma. Pero en Johnstown la pesadilla apenas comenzaba. La conocida llamada de la sirena resonó por todo el recinto. Jim Jones acababa de concluir una reunión privada con líderes como Jack Beam, Patty Cartmel, Caroline Layton y Marceline Jones. Había previsto una acción violenta. Les dijo que los miembros del templo se habían armado por su cuenta y habían ido tras Ryan. Jones creía que Larry Layton planeaba secuestrar uno de los aviones y derribarlo en la selva. Por supuesto, Jones no dio ninguna pista de que había él mismo dado esas órdenes, pero la verdad era obvia. Simultáneamente el mensaje de radio fue enviado por el cuartel general de Georgetown para ponerlos en alerta máxima, y los miembros del culto, que aún estaban en Johnstown, se reunieron bajo el pabellón y por última vez. Mientras tanto, en el cuartel general de Georgetown, Sharon Amos se cansó de esperar a Stephen Jones. Ahora solo restaba hacer algo. Ejecutarían el protocolo de la Noche Blanca. Las órdenes habían llegado. La gente ya había ido a ver a la señora Fraser, la palabra clave del templo para la muerte. Un revolucionario acontecimiento suicida estaba en marcha. Sharon agarró a sus 3 hijos, Krista, Martin y Lion, y los llevó al baño. Una vez adentro, Sharon le cortó la garganta a Martin, luego la de Krista. Finalmente, mató a Lion, su hija mayor, antes de quitarse la vida. Estas fueron las primeras víctimas de la tragedia de Johnstown. Stephen Jones regresó a la casa y encontró los cuerpos de Sharon y sus hijos. Stephen trató de comunicarse a Johnstown por radio, pero no hubo respuesta. Era demasiado tarde. La Noche Blanca estaba en marcha. En Johnstown, el padre Jim Jones subió al escenario. Parecía haber recuperado algo de su vieja energía. Hablaba claramente y caminaba sin ninguna ayuda. Parecía casi aliviado. Expresó su creencia de que había llegado el final del camino. Jim Jones dijo explícitamente: si no podemos vivir en paz, podemos morir en paz.
Ese comentario fue recibido con vítores. Las noches blancas habían causado efecto. El tiempo de la teoría había terminado. Ahora era el momento de actuar. Muchos estaban entusiasmados por dar sus vidas. En cuanto a los niños, más de 300, Jones habló con suavidad. Si sus padres no los perdonaran ahora, serían masacrados por el gobierno americano. Sería una bendición para los niños ir en silencio con sus padres a su lado. En la grabación de esta tarde, sin embargo, la verdad fue más fácil de escuchar. Los niños lloraron abiertamente de miedo durante aquella horrible tarde. Toda esta narración fue el montaje final de Jones. Enmarcó todo lo que dijo esta tarde para absolverse de la responsabilidad de sus muertes. No los estaba matando. Seguía siendo su padre arropándolos durante la larga noche. Solo un seguidor habló cuando Jones pidió opiniones disidentes. Su nombre era Christine Miller. Ella quería ir a Rusia. Dijo que si lograban el traslado a Guyana, podrían hacer lo mismo y unirse a sus hermanos comunistas en Rusia. Pero Jones la rechazó una y otra vez. Rusia no los quería. No tenían forma de contactar con ellos. Con bondad en su voz, Jones le dijo a Christine que no valía la pena vivir así, con miedo. Después de 15 minutos de mantener su postura, Christine Miller fue rechazada por la multitud. Simplemente había demasiados del lado de Jones. Era inconcebible que ellos creyeran a Christine en lugar de al padre Jones. Y sin Jones, como les dijo, sus vidas no tendrían sentido. Esta comunidad era un todo. Si uno se iban todos. Si Jones se iba, todos se iban. En un giro enfermo, Jones le dijo a la multitud que la mayoría de los blancos desertaron esa mañana con Ryan. Estaba haciendo un último llamamiento a la lealtad de sus seguidores minoritarios. El doctor Schacht mandó un equipo a la unidad sacando bebidas. Dentro había una mezcla de Fruit Aid, mezclada con cianuro de potasio, que había sido contrabandeada secretamente a Jonestown desde 1976. Montaron una estación junto al escenario. Tenían tazas, tenían jeringas, para que las enfermeras de Schacht pudieran rociar la solución en la boca de los que tenían miedo de beber. Jones le dijo a la gente que hicieran fila. Les dijo que se lo dieran primero a sus hijos. La procesión de la muerte comenzó. Jones supervisó una especie de celebración sombría. Invitó a los partidarios y creyentes a subir al escenario para hablar y anular la idea de Christine Miller. Le agradecieron a Jones, bendijeron a Jones, animaron a todos a permanecer unidos. Incluso cuando la multitud fue acarreada, algunos estaban lo suficientemente lejos del pabellón para escapar del impulso. Los abogados de Jim Jones huyeron a la selva prometiendo a los guardias del templo que contarían al mundo la historia final del templo del pueblo. Otros, como Tim Carter y Odell Rhodes, fueron capaces de huir de sus puestos de trabajo en el monte. Finalmente, un obrero de bajo nivel llamado Stanley Clayton fingió que se dirigía a comprobar algo en el puesto de guardia. Pero en cambio, se escondió temeroso en los campos de plátano. En el pabellón los niños comenzaron a toser y a atragantarse. Mientras morían continuaron los discursos de alabanza a Jim Jones. Los adultos dijeron a los niños mayores que ayudaran a consolar a los más pequeños. Las autoridades afirmaron que el veneno no dolía, solo tenía un sabor extraño. Hombres y mujeres comenzaron a caer. Algunos gritaron. De todos modos, la procesión continuó. Schacht se paró en el escenario y le dijo a la gente que iban a pasar al otro lado. Era un nuevo comienzo, no un final. A la mitad del evento, que duró 1 hora, Jones recibió la noticia de que el congresista Ryan estaba muerto. Se lo dijo a sus seguidores: «Todo ha terminado. ¡Qué legado!». Instó a la gente a darse prisa ahora. No había mucho tiempo. El enemigo se acercaba. Horas más tarde, al caer la noche en Jonestown, el obrero Stanley Clayton oyó disparos. Lleno de miedo, regresó al recinto. El pabellón estaba tranquilo. Jack Beam, Patty Cartmel, Marceline Jones, todos ellos yacían muertos en el suelo. Y ahí, antes del escenario, estaba Jim Jones, muerto por una herida de bala en la cabeza. Había 13 cuerpos más dentro de la casa oeste, incluyendo a John Victor Stone y Caroline Layton. La última entrada del diario de un seguidor fue arrancada y tirada al suelo. Se lee: «Morimos porque no nos dejaron vivir». Por la mañana,
el ejército guyanés llegó a inspeccionar los daños. 913 personas murieron. Jonestown había sido borrado del mapa en una sola noche. Por suerte, la fiebre de la Noche Blanca no se extendió más allá de la sede de Georgetown. Stephen Jones y los otros pudieron pasar la voz a San Francisco. Mentes más tranquilas y centradas como Archie I. James evitaron que otros se hicieran daño. Durante semanas la gente temió que los miembros del templo en los Estados Unidos atacaran, cometieran actos de violencia o llevaran a otros a la muerte. Pero eso no ocurrió. Sus espíritus se rompieron. Estaban perdidos, pero no habría otra Noche Blanca. El templo del pueblo había terminado. Jones no se equivocó, dejaría un legado, uno tenebroso. Pero su suicidio revolucionario fracasó. El público en general vio inmediatamente la falsa declaración de la revolución. Jim Jones no era un visionario, era un asesino. Un asesino de masas y un fraude. Después de esto, Larry Layton fue el único seguidor que fue procesado en un tribunal de justicia por el cargo de conspiración para matar a un congresista. Los sobrevivientes fueron en muchas direcciones diferentes. Algunos se suicidaron queriendo seguir a su líder y camaradas en el más allá. Otros encontraron consuelo en el otro. Archie I. James siguió siendo un universalista comprometido y a menudo se acercó a los antiguos miembros, tratando de formar una coalición de los que sobrevivieron a la locura de Jones. Tim Ritterman escribió el primer perfil histórico del Templo del Pueblo. Jonestown se alejó en la conciencia colectiva de los Estados Unidos, un símbolo de una comunidad que terminó mal. ¿Y qué hay de Jim Jones? Muchos se preguntaron cuáles eran sus intenciones finales ese día. Durante las Noches Blancas a finales de 1977 y principios del 78, Jim Jones a menudo reclamó que debía ser el último en caso de un suicidio revolucionario. Necesitaba continuar con el legado de su pueblo. El 18 de noviembre, Jones no cumplió sus promesas. Pero hay algunas pruebas convincentes de que Jones quería sobrevivir. Los camiones enviados a atacar los aviones aquella noche dejaron uno de los aviones intactos, dejando abierta una potencial ruta de escape para los sobrevivientes de la muerte masiva en Jonestown. Jones también envió a 2 leales a Jonestown antes de la reunión en el pabellón. Tenían una maleta con dinero en efectivo que debían esconder. Uno de ellos incluso tenía licencia de piloto. Mientras la gente moría en el pabellón, Jones comenzó a inquietarse, empujando a sus seguidores a terminar con sus vidas lo más rápido posible. ¿Planeaba huir de la escena? Hay una grabación de todo el evento en el pabellón, pero se corta antes del amargo final. Esos disparos que Clayton escuchó, ¿quién estaba haciendo esos disparos? El arma con la que Jim Jones supuestamente se disparó estaba a más de 20 pies de su cuerpo. Tal vez uno de los últimos seguidores en pie vio lo que Jim Jones quería hacer y se aseguró de que Jim Jones cumpliera su palabra de morir con ellos. Puede ser un final más poético o justificado, pero en realidad no importa. Nunca sabremos quién disparó a Jim Jones. Solo sabemos que murió y se llevó a demasiada gente con él. Años más tarde, Stephen Jones fue finalmente capaz de aceptar las acciones de su padre. Superó la rabia y la confusión. Era la única manera en que podía vivir. Junto con los hermanos Jim Jr. y Timothy, que también viajaron a Georgetown con el equipo de baloncesto de Stephen. La hija adoptiva de Jim Jones, Susan, también sobrevivió. Años antes, se había casado con el hijo del líder del templo, Patty Cartmel, y los dos habían desertado antes de la inmigración a Guyana. Lou, Agnes y Kimo, el hijo de Carolyn Layton y Jones, todos murieron en Jonestown junto con sus familiares. La matanza le dio a Stephen claridad sobre lo que hizo su padre. Después de todos esos años y de todo ese horror, era simple. Estaba claro, Jones nunca cambió realmente. Era el mismo niño de Lynn, enjaulando a otros animales por desesperación. Grabado en el libro Historias desde Jonestown, que recoge las palabras de antiguos miembros y supervivientes, les dejamos ahora con los pensamientos de Stephen Jones sobre su infame padre. No experimenté el templo como un lugar saludable. Viví aterrorizado los primeros 19 años de mi vida. Nos enfrentábamos a la aniquilación a diario, pero mi padre siempre se abalanzaba y nos rescataba, diciendo todo está bien. Entonces,
le estabas eternamente agradecido. Eso pasa todo el tiempo en las familias abusivas. Eternamente agradecido. Creo que le hizo eso a mucha gente. Y no creo que fuera solo una intriga para controlar a la gente. Era solo un niño en una tienda de caramelos. Y nosotros éramos sus caramelos.